7, 2 minutos. Bueno, muy pertinente el próximo tema y agradezco a mi próximo invitado que esté en estudio, José Javier García, contador público y abogado tributario, miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, miembro de Cabecol. José Javier, qué gusto que estés acá. Mucho gusto, Eduardo. Feliz día. Mira, además con corbata y traje, eso no es nada común, incluyendo los viernes, ¿ah? Bueno, hay que rescatar ciertos valores y creo que parte de la formalidad y la puntualidad es uno de ellos, ¿no? Sí. Mira, rápidamente, alguna vez conocí a Mario Rossi, el dueño de la marca, y yo le decía, ¿cómo se siente? Me dice, bueno, aquí un poco impactado, un señor que vivió casi 100 años, porque no estoy haciendo zapatos de suela, decía él. Acuérdate lo que era el Era en aquel vestir, el momento. zapato de suela, han cambiado mucho las cosas. Sí, es así, es así. Mira, José Javier, importante el aspecto didáctico que siempre se logre cada vez que tocamos el tema tributario. Quiero que nos hables de las implicaciones de las nuevas cargas de tributos. Primero, conocerlas y luego cómo tú como especialista ves la viabilidad de que se aplique, oye, con el efecto más conveniente a los venezolanos. Sí, sí, sin duda alguna, actualmente las empresas señalan que hay una fuerte presión tributaria. Sabemos de empresas que al cierre de cada mes, al cierre de cada quincena, tienen que tomar decisiones entre pagar los empleados, sueldos y salarios, pagar al proveedor o pagar los tributos. Caray. Creo que la respuesta respecto a la decisión es obvia, pagar a los empleados. Entonces posiblemente los tributos quedan allí y no porque no lo quieran cancelar, es que posiblemente la dinámica y la realidad de la economía venezolana no le permite un flujo de caja suficiente para poderlos pagar de manera oportuna. Un ejemplo muy sencillo, el tema de la dolarización transaccional. Yo no puedo pagar los tributos en dólares, los tengo que pagar obligatoriamente en bolívares, pero ese proceso de convertir esos dólares a bolívares para algunas empresas, dependiendo del volumen del cual estemos hablando, puede ser bien complicado. Y el otro elemento fundamental es que cualquier incremento de carga tributaria, sin duda alguna, hay un efecto en el consumidor final. ¿Por qué? Porque al final del día son costos adicionales que tiene la empresa y que a los fines de seguir subsistiendo, de seguir generando renta, genera por ende un incremento, un recargo del precio, porque forma parte de su estructura de costos. Esos son elementos que están allí. En Venezuela se habla, ayer en Benamcham había un evento, Perspectivas Económicas, se hablaba en una encuesta de una carga tributaria equivalente al 45% de los ingresos brutos, en algunos casos. En nuestro caso en PwC hicimos un estudio y esa carga nos puede dar en promedio 47% de la utilidad antes de impuestos, pero estamos hablando de una carga excesiva, alta, y que de cara a un proceso de reforma tributaria, creo que, sí, o sin duda alguna, deben evaluarse aspectos no solamente tributarios, sino económicos y financieros. ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué no que ese incremento de recaudación del Estado provenga de una política en la cual se adecúen y se generen las condiciones necesarias para incremento de inversión, sea nacional o privada, incremento de producción y productividad de las empresas, incorporación del sector informal, para lo cual hay que motivarlo a ese sector formal de tributos? Y aquí hay un proyecto muy antiguo, de hace muchos años, que tiene una cantidad de estudios y análisis, incluso replicado en otros países, que es un modelo simplificado de tributación, o el famoso monotributo, como se llamó en algún momento, que es un régimen tributario aplicable a los informales. Obviamente hay que darle algunos incentivos para que poderlos atraer, y generas una ampliación de la base de recaudación o de la base de contribuyentes que al final del día conlleva un incremento de la recaudación tributaria, que es lo que el Estado busca también como parte de su objetivo, ¿no? Oye, amigos, estamos escuchando y viendo a José Javier García, contador público y abogado tributario, miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, miembro de Cabecol. Mira, admiro tu manera de comunicar y de hacer entender lo que estás diciendo, porque lo importante es que dices mucho con poco, se entiende, es interesante y es aplicable para la gente. Nadie puede decir, esto no me interesa. Ahora, ¿cómo lograr en medio de una crisis económica evidente como la de los venezolanos, romper el círculo vicioso de la imposibilidad para yo, oye, tocarme el bolsillo, las grandes limitaciones, querer contribuir y aún queriendo que se me haga difícil y la necesidad que tiene el Estado de la recaudación? Sí, yo creo que aquí
hay que empezar no por la parte tributaria, hay que pensar por la parte económica, como comentaba hace unos momentos, y aquí se requiere, sin duda alguna, un concurso, un amplio espacio de conversación en donde se involucre el sector privado y el sector público, obviamente que son quizás los actores Pero eso principales. no se viene intentando hace tiempo. Sí, pero creo que falta incorporar también elementos tales como economistas, expertos en finanzas, y la parte tributaria, que si bien es cierto el foco principal, va a depender de lo que desde el punto de vista de economía y finanzas logremos establecer condiciones o mejores condiciones para que se desarrollen las industrias, buscar potenciar esas industrias que ya existen, que son formales, no ahogar a las formales actuales, sino buscar ampliar Ujú. esa base, como comentaba hace un rato, y para ello vas a tener que generar incentivos. ¿Cuáles son los sectores que el Estado quisiera desarrollar? ¿Cuáles son las industrias que queremos desarrollar, que queremos potenciar, que queremos fomentar? Y sin duda alguna, incentivos financieros. Aquí hablamos de crédito, pero incentivos tributarios fundamental. En el pasado era común, teníamos una normativa impositiva que tenía una vigencia de 5 años y se renovaba cada 5 años, cada quinquenio, y era que existía una rebaja de impuesto a aquellas empresas que ejecutaban nuevas inversiones. Y esas nuevas inversiones eran en activos productivos, generadores de renta, e incluso en algún momento en activos que ayudaran a la conservación del medio ambiente. Y recuerdo en algún momento una disposición excepcional que tuvimos en la Ley de Impuestos sobre la Renta, en la cual se otorgaba un beneficio a aquellos empresarios que generaran en su ejercicio fiscal, en su ejercicio gravable, un incremento del número de trabajadores o un incremento de la nómina. Es decir, fomentas el empleo, por una parte, genera un tema de beneficios en la comunidad en la cual estás ejecutando tu labor y por otro lado eso te motiva a hacerlo porque tienes un incentivo tributario. Fíjate, generalmente se le pregunta a los economistas desde el punto de vista de perspectiva cómo piensan que vienen los escenarios económicos, pero una persona como tú, estudiosa de las capacidades, de las dinámicas productivas económicas, también puede decir cosas muy interesantes en la manera de prever posibles escenarios de la economía, de la productividad venezolana. ¿Qué dirías tú para este año? Sí, pareciera, sin duda alguna, las condiciones están dadas. Hay elementos allí, el elemento de conversación y de llamado del Ejecutivo a una mesa para revisar el tema tributario para mí es interesante en este momento y necesario, y que esa participación orientada a lo que sea el fortalecer la economía, no venga acompañada de una carta de deseos. ¿A qué me refiero con una carta de deseos? No es pedir que me bajen el tributo, es pedir o medir cuál es el impacto si aumento o disminuyo un determinado tributo, el impuesto sobre renta, IVA, IGTF, y cuál es el impacto que eso generaría para el empresariado, para la sociedad y para el ente recaudador. Entonces, para mí ese es un elemento fundamental. Si estamos juntos orientados en ese camino, en esa idea, sin duda alguna podemos o se puede crear en forma conjunta, para ese conjunto sector privado, sector público, elementos y condiciones necesarias para un crecimiento económico, que es lo que todos estamos esperando. De acuerdo a los economistas, se habla de un crecimiento económico para el año. Y creo que ahí hay uniformidad en todos los economistas. Quizás donde hay diferencias o discrepancias es en cuál es el porcentaje de crecimiento de la misma. Pero si ya partimos de ese hecho, vamos a unir esfuerzos. Y aquí hay que rescatar también la reciente ley de armonización tributaria municipal, que si bien es cierto que aún hay elementos que hay que mejorar, es un impacto, un elemento positivo, porque es un reconocimiento por parte del Estado de que había un caos tributario. Ahora, ese caos tributario hay que sumarle no solamente el elemento municipal y estatal, sino incorporar los elementos nacionales, hablo de tributación nacional, y aquellas otras contribuciones que exigen organismos tales como el FONACI, el FONA, la ley del deporte, que son elementos que están allí de obligatorio cumplimiento, pero que hay que medirlos en un justo concepto para todos los contribuyentes. Oye, qué interesante y te agradezco mucho el aporte que le estás dando al programa porque nos ayuda a entender que cada vez que se hace un análisis sobre presente y futuro del país, no solamente hay que ir a lo estrictamente productivo, sino siempre que se hable de la productividad, de la capacidad, de la necesidad de recuperación de las empresas. Yo recuerdo, ayer le escuché a Luigi Picela, presidente de Conindustria, decir que el crecimiento que haya registrado el sector industrial el año pasado también se debió en gran medida, o la economía, quise decir, se debió en gran medida a las importaciones. Entonces, al final, todo esto es un tema de equilibrios, ¿no? Sin duda. Porque hay muchas cosas que necesitamos que no están aquí, que hay que traer.
Oye, es toda una estructura que hay que ver en su integralidad, ¿verdad? Sí, sin duda, sí. De hecho, hubo un aspecto que influyó negativamente en la economía venezolana, en el empresariado venezolano, y fueron las importaciones ilegales, importaciones que ingresaban al país sin pagar aranceles. Hubo un proceso de coordinación con el Ejecutivo, con las autoridades, y se creó incluso un plan para evitar o luchar contra el contrabando. Obviamente aplaudido por los empresarios venezolanos. ¿Por qué? Porque eso estaba generando y permeando en lo que era la realidad de la estructura de costos y no permitía ser competitivo, pues estamos hablando de productos que ingresaban sin permisos sanitarios posiblemente, sin aranceles y eran posiblemente los podías ubicar en el mercado a un precio inferior, pero lo que estaba era afectando sin duda alguna el sector empresarial venezolano. Y luego en el tema de importaciones, exportaciones, hay que tener cuidado porque precisamente para evitar ese desequilibrio o el perjuicio al empresario venezolano y por qué no quizás orientados a una política de importación de materia prima para que sea procesada e incorporada en un proceso ya de producto final y no la importación de productos finales. Y luego verificar cómo estamos con la región, cuánto cuesta un proceso de importación en Venezuela, cuánto cuesta en Colombia, cuánto cuesta en Ecuador, en Panamá, Claro. buscando ser competitivos. Fíjate que tú como miembro de Cabecol además te toca manejar también esas cosas. Oye, José Javier, no se lo digo a todo el mundo, pero estoy profundamente complacido como comunicador, como venezolano, de tenerte. Estoy seguro y espero que podamos seguir contando contigo porque haces de este tema que puede ser engorroso, intrínseco, impenetrable, algo interesante, algo comprensible. Y eso ayuda también a la conciencia del país, a la sociedad toda con sus instituciones. Te agradezco Gracias, mucho. Eduardo. Gracias. Bueno, José Javier García, contador público, abogado tributario, miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, miembro de la Cámara Venezolana. ¿Cabecol significa Cámara Venezolana? Colombiana. Colombiana. Sencillito. Amigos, volveremos.